Hola y bienvenidos a la sesión número 16 de Aprendiendo Swift con el equipo del iOS Development Lab y UP Panteras Coding. En la sesión de hoy vamos a ver un poco sobre lo que son las estructuras en la programación y específicamente cómo se utilizan en Swift. Entonces, como siempre, me gustaría empezar con un repaso de lo que vimos la sesión pasada. Entonces vamos a abrir Xcode y vamos a crear un nuevo archivo de Playground, o el que ya tenían está perfectamente bien. Y de nuevo, como ya saben, si lo vamos a crear desde cero, vamos a verificar que esté en iOS y en blanco. Siguiente, vamos a poner el nombre que queramos. Aprendiendo Swift 16 que diga, perdón. Lo creamos y lo voy a poner en pantalla completa. Voy a hacer un poco más grande el texto. Yo creo que se ve bien. Y simplemente voy a poner que esto corra en automático. Entonces vamos a empezar con un repaso. ¿Y qué vimos la sesión pasada? La sesión pasada vimos cómo utilizar ciclos con arreglos. Entonces vamos a poner ciclos con arreglos. Y bueno, rápidamente recordemos primero qué es un ciclo. Un ciclo es una parte de código que me va a permitir ejecutar unas líneas de código en el número de veces. Yo le especifico cuántas veces quiero que se ejecute. Y un arreglo me permite guardar o tener una lista de objetos que me permite pues tener más control sobre ellos, y es importante mencionar que en esos arreglos solo podemos guardar elementos de un mismo tipo. Vamos a poner var estudiantes y ahorita voy a almacenar simplemente el nombre, entonces voy a almacenar string y recordemos que tenemos que poner los corchetes para especificar que esto es un arreglo. Ok, vamos igual a, vamos a poner Jaime. Aquí me faltó cerrar las comillas, coma, Daniela, Ernesto, Sofía, etcétera, ¿no? Entonces eso me va a permitir pues ya tener un arreglo con estos cuatro nombres que son estudiantes. Y digamos que yo quiero ahorita pues recorrer toda la lista, quiero ver si están presentes o no, entonces tengo que recorrer cada elemento de la lista y quiero imprimir en consola cuáles son los estudiantes que tenemos en esta lista. Entonces, lo primero, tenemos que utilizar un for, ¿no? Para recorrer todo este arreglo. Entonces lo vamos a poner con la palabra reservada for. Vamos a poner una variable. Recuerden que les dije que visualizáramos esta parte del for como una variable. Vamos a poner estudiante in, y en lugar de aquí poner un rango contable, es decir, desde dónde quiero que vaya hasta dónde, vamos a poner el arreglo como tal. Entonces, para cada estudiante que encuentres en el arreglo estudiantes, quiero que me imprimas el nombre del estudiante conforme vas pasando el arreglo. Recordemos que, bueno, aquí en consola me aparecen los nombres, pero recordemos que esta variable, entre comillas, toma el valor primero que tiene el arreglo de estudiantes. Está diciendo, por cada estudiante que encuentres, quiero que me imprimas el nombre de ese estudiante. Entonces, al principio, estudiante se le asigna el valor de Jaime, después se le va a asignar el valor de Daniela, después se le va a asignar el valor de Ernesto y finalmente estudiante va a tener el valor de Sofía. Y justamente eso me lo va a ir imprimiendo conforme está escrito el arreglo. También recordemos que como el compilador funciona de forma lineal, es decir, que va ejecutando de arriba para abajo, este ciclo solo me va a imprimir los nombres que se encuentren al momento que declaré este arreglo, si no hay ninguna línea después. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo aquí abajo quisiera agregar un nuevo estudiante, supongamos append y vamos a ponerle María, este ciclo no me va a poner todos los nombres. ¿Por qué? Porque hasta después que termina de imprimir todo es cuando yo agregué este elemento. Si quisiera volver a imprimirlos todos, simplemente tendría que volver a copiar y pegar esto acá abajo y ya me van a aparecer aquí. Simplemente rápido voy a poner un print para
separar de forma más sencilla las listas, ¿no? Entonces, en la primera sección de la consola, simplemente me imprime los primeros 4 elementos del arreglo y ya después, cuando agrego a María, me va a imprimir todos los nombres, ya incluido María. ¿Por qué? Porque lo agregué antes de llamar a este ciclo. ¿Correcto? Entonces yo espero que tal vez con esto haya quedado un poco más claro de nuevo el tema de arreglos y ciclos y cómo podemos utilizar ciclos para recorrer o ver qué elementos están dentro de cierto arreglo. Ok, entonces en la sesión de hoy les comentaba que vamos a ver la parte de estructuras, ¿correcto? Aquí mucho ojo, esta parte sí me va a hacer en el libro que les comentaba al principio de las sesiones. Es el capítulo 15, si no me equivoco. Y bueno, ahí vamos a ir muy de la mano con esos ejemplos. Entonces, primero, supongamos que tenemos una canción, ¿correcto? Vamos a poner let nombre de tipo string. Vamos a ponerle ahorita watermelon sugar como el último ejemplo de las funciones. Vamos a poner artist, que de nuevo va a ser de tipo string. Y lo vamos a igualar a Harry Styles. Y vamos a poner duration de tipo entero. Y esto va a ser 174 segundos. ¿Correcto? Entonces, pongamos que ahorita ya tengo esta canción. Pero pues de nuevo, el mismo problema de las clases. ¿De qué me sirve tener esta información ahí volando si podría categorizarlo en una sola sección? Y supongamos que yo quisiera tener un arreglo de varias canciones. Tendría que poner let nombres, que me guarde los nombres de las canciones. Y podemos poner el primer nombre que ya teníamos, que era Watermelon Sugar. Podemos poner, no sé, Blinding Lights, Viva la Vida, etcétera, ¿no? Y supongamos que yo quiero de nuevo poner entonces los artistas de cada respectiva canción de tipo string. Y vamos a poner primero artist, que es el que teníamos acá arriba. Vamos a poner The Weeknd. Y Coldplay. Y de nuevo, de la misma forma, tendríamos que nosotros tener un arreglo con la duración de cada canción, las duraciones. String igual a duration, que es lo que teníamos declarado acá arriba. Y poner que, no sé, Blinding Lights es de 200 segundos. Y Viva la Vida ahorita no lo tengo, pero vamos a poner también unos 220. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera acceder a una canción en específico, pues tendría... ok, me equivoqué. Recordemos que es un entero. Si yo quisiera imprimir una canción en específico, tendría que poner, ok, la primer canción es Sentencia de Escape. Nombres en el índice 0, es decir, el primer elemento del arreglo. Vamos a poner por, que va a ser el artista. Artistas en la primera posición. Recordemos que la posición en la computadora empieza en 0, el segundo es 1, el tercero es 2, etc. Así sucesivamente. Y dura, sentencia de escape, duraciones en el primero. Y ya justamente aquí abajo me va a aparecer la primera canción, es Watermelon Sugar por Harry Styles y dura 174 segundos. Pero pues tener todos estos elementos aparte se vuelve un poco complicado de manipular. Entonces justamente es donde las clases y estructuras vienen a ser más útiles para tener un control sobre
todos estos elementos que formen solo un tipo de dato. Entonces, una estructura, como les comentaba, es un tipo de dato muy parecido a las clases, de tal forma que vamos a tener propiedades, podemos tener funciones y bueno, vamos a tener otro tipo de elementos o unas propiedades que me permiten calcular ciertos elementos de la canción o bueno, del objeto de la canción en este caso. Pero bueno, ok, ¿cómo definimos una estructura? Una estructura la vamos a definir con la palabra reservada struct, de structure. Y seguido de ello vamos a poner el nombre de la estructura, de nuevo empezando con mayúsculas como si fuera una clase. Y adentro de ella vamos a poner todas las propiedades que queramos que tengan esa definición de objeto, por así decirlo. ¿Correcto? Entonces, usando este mismo ejemplo, vamos a poner estructura, canción. Y vamos a tener 3 propiedades, va a ser título, el artista y la duración. Justamente los primeros que teníamos acá arriba en el código declarados. Pero todo esto dentro de la definición de una estructura. Entonces, regresemos a Xcode rápidamente y pongamos esto a prueba. Ok, entonces, ¿cómo declarábamos una estructura? La vamos a declarar con la palabra reservada struct. Vamos a poner con mayúscula al principio el nombre de la estructura, en este caso canción. Y después de ello vamos a poner las llaves y adentro vamos a poner las propiedades. ¿Están de acuerdo que el nombre de una canción nunca va a cambiar? Entonces eso lo vamos a declarar como una constante. Vamos a poner nombre, va a ser de tipo string. Y recordemos que como esto tiene que ser una definición lo más general posible, entonces no vamos a asignarle ningún valor inicial. De la misma forma tenemos entonces let artista de tipo string y vamos a tener una duración de tipo entero. ¿Correcto? Y básicamente hasta ahorita esa es nuestra estructura. Ya tenemos un tipo de dato que se llama canción. Justamente es lo que hicimos al momento de crear esta estructura. Y de igual forma, igual que las clases, nosotros podemos tener un constructor gratis. ¿A qué me refiero con constructor? Recordemos que un constructor es la forma en la que yo creo un objeto. En este caso, voy a crear una canción a partir de un constructor. Entonces podemos poner let primera canción. Y bueno, podemos especificar que el tipo de dato va a ser de canción. Y lo vamos a igualar al tipo de dato. Y después de eso vamos a poner paréntesis. Y si se dan cuenta, en automático me dice cuáles son los atributos que necesito llenar para crear una canción. Entonces damos doble clic. Me va a pedir un nombre. Podemos poner de nuevo Watermelon Sugar. Artista Harry Styles. Y duración 174 segundos. De tal forma que yo puedo acceder a ella de una forma más sencilla, como si fuera una clase. Entonces, primera canción, punto. Y si pongo punto, me van a aparecer todas las propiedades que tiene esta estructura. Yo tengo artista, tengo duración y tengo nombre. Entonces puedo poner, ok, quien la toca. Aquí en el lado derecho me va a aparecer el nombre del artista, Harry Styles. Primera canción, punto nombre. Y primera canción, punto duración. Y aquí me va a aparecer en el sidebar derecho todos los datos específicos de esta primera canción que creamos. Correcto, entonces yo aquí también ya puedo tener un arreglo de canciones y puedo tener todos esos datos que teníamos acá arriba en una sola variable o una sola constante. Correcto, entonces aquí yo podría tener de nuevo un arreglo que se llame canciones, que va a almacenar ¿qué tipo de dato? Correcto, canciones. Canción. Y después de eso vamos a poner la primera canción que ya teníamos. Primera canción, coma. Y aquí justamente yo voy a crear un objeto adentro de este arreglo. Voy a poner canción, nombre. Quiero que el nombre de la canción sea Blinding Lights. No, me faltaron las comillas. Ahí está. Artista es The Weeknd. Y duración habíamos acordado que era 200 segundos aproximadamente.
Después de ello yo también quiero otra canción, la de Coldplay. Y entonces vamos a poner canción, el nombre, Viva la Vida, artista, Coldplay, duración como 220 segundos, ¿correcto? Entonces yo ya puedo acceder, si quiero acceder a la primera canción del arreglo, solamente voy a poner canciones en la primera posición. Recordemos, ¿cuál es la primera posición? Pues la primera posición es esta primera canción, pero en número en la computadora va a ser 0. Y si yo aquí pongo un punto, me va a aparecer todos los atributos de esa misma canción. Entonces puedo poner nombre, me va a decir ok, la canción es Watermelon Sugar. Canciones en la primera posición, punto artista, me va a poner Harry Styles. Canciones en la primera posición, punto nombre, punto duración, perdón, me va a regresar la duración de la canción. Y si yo quisiera el segundo elemento, pues voy a poner 1, 1, 1. Y aquí voy a poner, ok, es Blinding Lights, The Weeknd y 200 segundos. Ok, y bueno, también al nosotros tener una estructura, podemos tener otro tipo de dato o una propiedad diferente. Una propiedad que opere sobre otras propiedades que teníamos declaradas allá arriba. Ok, entonces justamente para eso vamos a pasar a las slides rápido. Y bueno, ¿cuáles son las propiedades calculables? ¿A qué me refiero con eso? Primero tenemos una estructura como la que habíamos definido anteriormente, con un título, un artista y una duración de la canción, ¿correcto? Ahora, nosotros podemos tener una propiedad que utilice las otras propiedades para calcular el valor de esta. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a poner una variable o una constante. Voy a poner de qué tipo se trata y justamente después del tipo de dato voy a abrir unas llaves. Esto va a funcionar, entre comillas, como una función que le va a dar un valor inicial a esa variable. Entonces, simplemente vamos a poner var duración formateada. Quiero que me dé en minutos y en segundos la duración de cada canción. Entonces vamos a poner var duración formateada. Va a ser de tipo string porque lo quiero en texto. Voy a abrir las llaves e internamente voy a crear dos constantes. Una constante que sea minutos y una constante que sea segundos. ¿Cómo voy a sacar los minutos? ¿Están de acuerdo que nosotros ya tenemos la duración en segundos? Entonces si yo la cantidad de segundos la divido entre 60, me va a dar la cantidad de minutos. Aunque me dé un número decimal la división, se va a redondear al número más cercano abajo. Entonces me va a poner pues los minutos correspondientes y los segundos. Aquí vamos a utilizar la primera operación, de las primeras operaciones que vimos, el operador módulo. Recordemos que el operador módulo me va a regresar el residuo de si hacemos la división entre los segundos y el número que tenemos ahí. ¿Ok? Me va a dar el residuo de esa división. Y ese residuo resulta que son los segundos. Si no me creen, ahorita que lo veamos en Xcode van a ver que esa forma de poner los segundos siempre va a ser válida. Y bueno, finalmente vamos a regresar una cadena de texto donde vamos a utilizar una sentencia de escape que me va a regresar los minutos y otra sentencia de escape que me va a regresar los segundos. Ok, entonces regresemos rápidamente a Xcode. Y aquí voy a regresar a la declaración de la estructura que teníamos acá arriba. Y simplemente voy a agregar esa variable, esa propiedad calculable. Entonces vamos a poner var. Vamos a poner duración formateada de tipo string. Y seguido de ello, acuérdense que vamos a poner estas llaves. Estas llaves funcionan, entre comillas, como una función. De tal forma que le va a asignar un valor dado alguno de estos atributos que tenemos acá arriba. Entonces habíamos acordado que primero vamos a tener los minutos, vamos a poner min de minutos y esto lo vamos a asignar a duración, que recordemos que está en segundos, y para sacar los minutos simplemente debo de dividirlo entre 60, que es el valor que tiene cada minuto. O sea, cada minuto tiene 60 segundos.
De igual forma tenemos los segundos y los segundos vamos a utilizar la duración, pero nos vamos a quedar con el residuo que me deje al dividirlo con 60. De esa forma va a dar los segundos adecuados que le corresponden a la canción. Y aquí vamos a utilizar la palabra return, por eso les digo que funciona como una función entre comillas, que le va a asignar un valor a partir de los valores que teníamos acá arriba declarados. Entonces vamos a poner un return de tipo texto porque recordemos que es de tipo string. Vamos a poner una sentencia de escape y vamos a poner que dura minutos con sentencia de escape segundos. Con segundos, ahí está. Ok. Entonces, esta variable o esta propiedad calculable ya voy a poder tener esa información dentro de estas canciones que ya creé. ¿Por qué? Porque simplemente manipulé estos datos. Y es importante mencionar que una propiedad calculable me va a permitir que no me lo pida al momento de yo crear una canción. ¿Por qué? Porque ya tiene un valor inicial al momento de que yo la llamo cuando ya está creada su instancia. Entonces, esto nos va a permitir pues tener cierto control sobre algunos datos que no queremos que el usuario manipule, sino que ya estén ahí de cajón, ¿correcto? Entonces, si se dan cuenta, yo no tengo que poner la duración formateada al momento de crear este objeto, ¿correcto? Porque ya tiene un valor inicial, que es los minutos con los segundos. Entonces, si yo quisiera acceder a eso, voy a poner canciones. Quiero ver cuánto dura la canción Watermelon Sugar. Recordemos que es la primera. Entonces vamos a poner el índice 0. Y cuando pongo punto, aquí ya me va a aparecer la duración formateada. Si yo pongo eso, aquí en el sidebar derecho me va a aparecer 2 minutos con 54 segundos. ¿Por qué? Porque al momento de yo llamar a esta variable, se regresa acá arriba y dice, ok, duración formateada. Quiere que yo le saque los minutos a partir de la duración. Este elemento, el primer elemento es la canción de Harry Styles, entonces la duración inicial que le habíamos puesto era de 174 segundos, la divide entre 60, me va a dar 2, y después los segundos va a tomar la duración de los 174 entre 60 y se va a quedar con el residuo, que van a ser los 54 segundos. ¿Correcto? Y eso ya funciona para todas las demás canciones. Canciones en la segunda posición, duración formateada, va a decir que Blinding Lights dura 3 minutos con 20 segundos. ¿Correcto? Entonces, esto me permite tener información importante que yo jalo a partir de lo que me da el usuario, pero no lo dejo que el usuario haga la conversión él mismo, sino yo controlo esa conversión de segundos a minutos y de segundos a segundos restantes de minutos. ¿Correcto? Entonces, yo espero que chance esto haya quedado un poco más claro. El tema de las estructuras, de nuevo, es muy parecido a una clase. Solamente nosotros podemos tener propiedades calculables, como ya las vimos, que lo dejamos a la computadora y no al usuario, que nos lo proporcione. ¿Correcto? Entonces, yo espero que con esto haya quedado un poquito más claro. Si no, de todas formas, ya saben, la siguiente sesión vamos a ver un repaso de esto, esperando que quede más claro. Entonces, ya se me acabó el tiempo, pero nos vemos hasta la próxima.